cosas que está tratando de generar nueva confianza. Saben que afuera en el exterior nos llaman defaulteadores seriales a nosotros, entonces está bueno como cambiar esa imagen y creo que es lo que el gobierno apunta. Creo que más de lo fiscal sería lo más inédito de todo. Después lo que no es tan inédito es estar atrasando el tipo de cambio nuevo, que eso puede llegar a ser un problema más adelante. ¿De qué forma? Bueno, todavía hay cepo cambiario fuerte, todavía están vendiendo parte de los dólares en el mercado financiero, digamos, un gobierno que para bajar la inflación está bastante convencido de que hay que tener el tipo de cambio bajo y eso obviamente alguna parte de la actividad económica la puede complicar. ¿Qué aspecto resalta de este plan económico del presidente Milei? Una pregunta. Y la segunda, ¿qué es lo que podría pasar para que falle ese plan económico? Bueno, principalmente lo fiscal, ¿no? Me parece que lo más relevante de lo que están haciendo ahora es el tema de haber superado la barrera del déficit fiscal y estar ahora en superávit. Creo que se lo van a salir a mantener y creo que lo veo difícil que lo rompan. Creo que lo electoral puede complicar un poco. En general los años electorales en Argentina tienden a ser dolarizadores de cartera, es decir, la gente que tiene pesos se los queda un ratito, pero después dice mejor me voy a dolarizar porque no sé qué va a pasar. Bueno, entonces historia siempre puede jugar un poquito en contra. Y después que tenemos que ver cómo seguir recuperando los ingresos reales de las personas, ¿no? Que se han hecho bastante pelota en el último tiempo. Bueno, yo creo que, reitero, hay actividades que van a lograr darles mejores incrementos salariales, si se quiere, a sus empleados, pero no va a pasar en todos los casos. Entonces ahí hay un desafío de cómo hacemos para que, bueno, parte de la población que ha tenido ingresos más complicados o pérdidas de empleo, bueno, vuelva a recuperarlo. Creo que hay un desafío grande. Con respecto a la apertura de las importaciones. Bueno, primero, dos cosas con respecto a eso. La economía argentina es una economía muy cerrada. Lo que es cierto es que bueno, yo sería también más aperturista de esta economía. Tenemos bienes que son muy caros respecto al mundo: autos, ropa, medicamentos, electrodomésticos. Hay un montón de cosas que le quitamos acceso a los consumidores por tener precios muy altos y ser una economía cerrada. Ahora sí es cierto que si nosotros continuamos con una presión tributaria alta, sin acceso al crédito, que ahora está empezando a volver para bastantes empresas y demás, bueno, vos salís a hacer competir a la economía argentina en mucha desventaja. Entonces ahí creo que hay un tema de secuencias que es relevante tener en cuenta a la hora de, bueno, vas a abrir antes de sacar tributos a la economía o de sacarle la pata de encima, bueno, ahí podés tener un problema fuerte en la actividad económica, pese a que yo creo que en el largo plazo Argentina tiene que ser más abierta. ¿Cuánto tiempo puede llevar que la macro, que hoy se la ve como buena, impacte en la micro? Bueno, yo creo que está empezando a impactar porque estamos viendo mejoras en la actividad económica. El tema es que todavía le falta. ¿En qué sector? Bueno, por ejemplo, el sector de los más afectados es construcción, comercio minorista. Eso es lo que todavía no ha arrancado para nada. Turismo se lo ve ahora algo más complicado por todo el tema cambiario que venimos diciendo. Pero después tenés sectores como, por ejemplo, patentamiento de autos, patentamiento de motos, extracción de petróleo, extracción de gas, minería. Todo eso viene creciendo pasos mucho más fuertes que en los últimos años. El tema es que ahí tenés distintas velocidades. Lo que más es empleo dependiente, si se quiere, más mano de obra intensiva, como lo llamamos en economía, es lo que está más complicado, y por eso hoy tenés puesto de trabajo, una pérdida de puesto de trabajo por 86.000 personas más o menos. Entonces, para mí el gran desafío es, bueno, cómo si esos sectores no van a ser lo más productivos los años que vienen, ¿cómo haces para reinsertar a esas personas nuevamente? Claro, sistema, ¿y qué ¿no? sectores van a reabsorber esa gente? ¿Qué sectores lo van a resolver? Con qué capacidades y demás. Pero, por ejemplo, yo creo que la construcción va a quedar cara un tiempo más, pero si Argentina finalmente logra estabilizar la economía, eso te da pie a que entre muchos proyectos que en los últimos años ni pensaban en entrar a Argentina, y no hablo solamente de minería y petróleo, sino de telecomunicaciones, de electrónica, de textiles. Hay muchos sectores que hubieran querido entrar a Argentina que con cómo estaba la macro no podían hacerlo, y esa me parece que es una apuesta importante. El punto es apreciación del peso, pisado el dólar, sí, que tendría que estar en 1.300 se dice, hoy el Estado lo tiene, el gobierno lo tiene pisado. Inflación del 2, que se quiere llevar al 1. Sí. Lo que es, bueno, toda esta cuestión que vos estabas planteando, una reactivación lenta de la economía, de las empresas. Todo el tiempo estamos hablando de esto. El gobierno habla de eso, los economistas hablan de eso, pero nadie le habla o le dice directamente a la persona, al común, al jubilado, al laburante,
¿Cómo va a impactar el 2005 en el bolsillo? Porque no tenemos más subsidios, sigue habiendo incremento en los valores de los combustibles, los sueldos no tienen grandes aumentos. Inflación sigue habiendo, incrementa los servicios, inflación sigue habiendo, vos vas a comprar al supermercado y mes a mes estás poniendo más plata. Todas estas grandes noticias que, bueno, hoy inclusive el presidente va a anunciar en un mensaje, cómo impacta directamente en el bolsillo del ciudadano común, porque hablamos siempre de empresas y cómo eso se va a volcar a la sociedad, pero en el día a día, ¿qué hacemos con la gente? No, bueno, digamos, los salarios es algo que yo le doy bastante importancia y que vienen creciendo desde un palazo gigante que se pegaron en febrero, marzo, abril, te diría que fue el peor momento de salario, y vienen recuperándose. Lo que es una buena noticia hacia 2025 es que es verdad que a vos te subieron un montón las tarifas, te subió un montón el impuesto a los combustibles, te subió un montón los préstamos, todos los precios que estaban atrasados, te habrá subido un montón la prepaga, que te subió por encima de la inflación incluso. Bueno, el año que viene no debería pasar eso ya. ¿Por qué? Porque ya ajustó un montón de desajustes que tenía previos. Si vos me decís, el año que viene me van a subir, vamos a poner 20% las paritarias, bueno, vos deberías pensar que todos los servicios, las prepagas y qué sé yo, que estaba atrasado y que te aumentaron mucho en 2024, no debería volver a suceder en 2025. Entonces yo pienso por eso que va a haber aumento del salario real. ¿En todos los sectores? No, ni a palos en todos los sectores. ¿En toda la provincia de Argentina? No, ni a palos en toda la provincia de Argentina. El NOA va a estar mucho más complicado de lo que va a estar en Neuquén, por ejemplo. Digamos. Eso es algo que me parece que está bastante claro. Ahora sí, lo que es importante destacar es, no te tiene que aumentar todo, o no debería, porque el gobierno debería ser estratégico ahí, porque ya hizo un ajuste fuerte de precios que estaban atrasados, tarifas, transporte, combustible y prepagas. Todas cosas que son del día a día, ya ajustaron más de la inflación de lo que de lo que correspondía en 2024, no debería volver a pasar en 2025. Por eso yo creo que va a haber una mejora en salario en general de la economía. Con respecto, ¿sí? Siempre con respecto a esto mismo, si tal vez por presión de los sindicatos el año que viene se recupera el salario, ¿cómo hace el empleador para no trasladarlo a precio? Y volvemos a mover la rueda. Y bueno, esa es la gran pregunta que hay. El tema es que si vos tenés una inflación que está a la baja y que no están subiendo todos tus competidores y todo lo demás, no vas a poder ser el único que quede desfasado subiendo tus propios precios. Entonces, ahí tenés un tema que es, si nosotros pensáramos que la suba de sueldos es lo que genera inflación permanentemente, estaríamos viendo que en los países en los cuales el salario crece, la inflación se tendría que disparar. Y eso no sucede así necesariamente. Lo que sí sucede es que los márgenes se van a empezar a comprimir un poco más. Entonces el empresario va a tener que ver cómo hace para vender más, cómo hace para hacer más promociones, cómo llega más gente, cómo cuida más esa caja financiera que tiene o cómo absorbe otros costos por otros lados. Acá toda la baja, por ejemplo, de aranceles, de insumos, sirve mucho, porque vos decís, bueno, tengo insumos más baratos, yo puedo tener un aumento del costo salarial, pero tengo insumos más baratos que me permiten compensar esa baja. Entonces, si vos me decís, no te bajo ningún impuesto, me estás aumentando las cargas laborales y encima yo ya no puedo acortar más mis costos, bueno, ahí obviamente vas a tener un problema. Hay que salir a vender más de alguna manera, como sea. Y en ese proceso se cae el 25% de las pymes, se cae. No sé si 25%, no sé, no tengo idea. Es una estimación, tengo entendido, del gobierno nacional. El 50% le va a ir bien, habrá un 25% que va a tener que pelearla muy dura, que sería en este caso adaptarse, atacar la estructura de costos, y un 25% que no va a sobrevivir. Ahora eso significa desempleo, por eso digo, me engancho en la primera pregunta que hizo una de las colegas. La economía de un país puede funcionar si nos ocupamos solamente de la macro y esperamos que lo demás se acomode solo. No, pero es necesario. No, pero lo más importante es la macro. Vos querés ser... Mirá, para ordenar, sí. En 2023 teníamos 150 políticas productivas. 150. Con una economía que cayó 1,6 con inflación de 300. No alcanza, o sea, no sirve para nada. Podés tener un montón de micro, pero si no tenés macro no va a funcionar. La macro es necesaria primero y después tiene que entrar sí o sí la micro. Si vos te olvidás de la micro, vas a este problema de desempleo fuerte. No se habla, es decir, tenemos un gobierno que yo sé que tal vez sos un técnico, no se va a meter en el aspecto político, pero tenemos un gobierno que no le habla a la gente que está esperando, que tiene que esperar, ¿no? Ni siquiera le dice esperen un poco. Hablan de la macro y espera ganar las próximas elecciones para poder continuar con el plan. Ahora, para ganar las elecciones tenés que conformar
como dijo un viejo dirigente, el bolsillo más sensible, ¿no es cierto? Sí. Que es la víscera más sensible, que es el bolsillo de la gente, ¿no? Sí, bueno, ahí yo, cosas que hubiera hecho distintas, yo hubiera aumentado el salario mínimo, por ejemplo, que está bajísimo y no lo tocan. Yo hubiera aumentado también el bono de los jubilados, que hoy está planchado en 70.000 pesos. Entonces esas cosas yo las hubiera hecho. Bueno, a eso vamos a ver, después la gente va a hablar en las urnas, claramente, viendo cómo llegan. Hoy por ahora creo que el gobierno tiene aprobación, porque está laburando sobre estos aspectos más macro, y el que te habla en ese sentido de regulaciones es más, si quiere, el laburo que debería hacer Sturzenegger, que es más de facilitarle la vida al ciudadano, pero es más de burocratización, trámites, o sea, no viene tanto por aumento, si se quiere, de ingresos reales. Entonces vos claramente podrías estar haciendo un ajuste fiscal que sea mucho menos agresivo con el bolsillo de los jubilados, que sea mucho menos agresivo con el bolsillo de los que menos tienen. Eso se podría hacer. Lo que han hecho en ese sentido, aumentaron la UH, por ejemplo, la asignación universal por hijo, aumentó mucho respecto del año pasado, mucho más que la inflación, o sea, ganó en términos reales. Si es tu única medida y eso alcanza, yo no creo, por ahí el gobierno piensa que sí. Bueno, eso se va a definir en las urnas, me parece, en octubre del año que viene. Con respecto a inversiones particulares, digamos, ¿qué recomendaría usted para quienes tienen capacidad de ahorro? Yo diría que por ahora las inversiones en pesos, a tasa fija, un plazo fijo, lo que fuere, en los próximos 3 meses todavía va a seguir sirviendo. A mí me gustan las acciones de energía, si a alguien le interesa un poquito más la bolsa, pero yo entraría a las elecciones ya con cosas dolarizadas, por las dudas, por si hay sorpresa, como venía diciendo Luis, que puede ser que haya alguna sorpresa por el lado de que al gobierno no le vaya bien. Bueno, siempre estar dolarizado ahí ayuda, así que por un ratito más de inversiones en pesos, pero no para todo el año. La Argentina en la economía ha tenido diversas crisis generadas por los propios gobiernos o generadas por crisis externas. Tequilazo, todo lo demás siempre nos ha afectado. Devaluación en Brasil. Sí. Miramos a enero, cuando asuma Trump, las medidas y decisiones que toma en Estados Unidos, qué panorama tenemos o cómo puede llegar a impactar estos dos temas en lo que hoy es la economía nacional. Bueno, yo creo que el dólar se va a apreciar un poco más. De hecho, la devaluación de Brasil, de México, Uruguay, es todo lo que estamos viendo, un dólar más fuerte afuera, que ya está priceando de alguna manera que Trump gana y que va a meter todas trabas a China, va a ser una economía más cara, si se quiere, Estados Unidos. Eso va a llevar a que el dólar, digamos, se aprecie, los estadounidenses necesiten más dólares para poder comprar cosas, eso hace que van a necesitar más dólares, se va a aumentar el costo del dólar, si se quiere, va a aumentar el precio, y eso va a complicar un poco más a la Argentina, me parece, ¿no? Tanto como lo que hubo en los años 90 con el efecto tequila o con la devaluación de Brasil, yo creo que no, porque Brasil va a salir a contenerla ahora, vamos a ver qué éxito tiene. Por ahora las medidas que tomó no fueron alentadoras para el mercado y siguieron devaluando igual. Recordemos que ahí no devalúa el gobierno, sino que te devalúa el mercado cuando no te cree. Entonces van a tener que hacer medidas mucho más agresivas, si se quiere, para bajar un poco la espuma en ese sentido. Pero Brasil es una economía que va a seguir traccionando bien, va a tener una producción récord de soja y demás. Creo que no va a ser una economía que le vaya muy mal. Sí es verdad que la devaluación obviamente complica un poco más a la Argentina en términos de sostener un tipo de cambio apreciado. Por eso reitero, para mí hay el laburo de esta rebaja impositiva que anunció el gobierno ahora, del 90% de los impuestos, tiene que acelerarla lo más rápido posible, porque si no, tu desventaja contra Brasil, una economía más abierta, te va a complicar todo el tema de las pymes que veníamos diciendo antes, ¿no? Te volvés poco productivo para afuera. Entonces ahí hay una desventaja para el argentino que es complicada. Por último, Guillermo Sí. Miller, presidente de Fundación de la Agrícola Regional, conforme con la convocatoria, ¿cuántos asistentes hubo? Bueno, en resumen, su apreciación al respecto. Bueno, buenos días a todos. La verdad que sí, estamos muy contentos, muy conformes con la convocatoria. Nuestro análisis por ahí no es tan complejo como el de Santiago Bulat, pero en estos primeros 5 años de vida de nuestra institución como fundación, un lindo crecimiento. Tuvimos nuestros 4 programas principales a los que fuimos adecuando y fuimos creciendo. Y en esta ocasión, en la celebración del 5º aniversario, la idea fue de traer a un economista o a alguien que haga un análisis económico para ofrecerle a las empresas de nuestra ciudad un panorama de lo que venía siendo un tiempo atrás y lo que puede ser hacia adelante. En todo el análisis que hizo Santiago Bulat, creo que hay un panorama positivo de acá adelante, así que muy conformes con esto.